Buenos días, gracias a todos. I apologize, regret that my Spanish is not good enough to address you today in Spanish. It's used to be good, but it's no longer. So I'll speak in English and hopefully we'll have a Y esperemos que good time. tengamos un muy buen tiempo hablando sobre el uso de las estrategias de transmedia en una forma que se hace muy diferente a través del respecto de todo lo que hemos hablado. Y realmente me gusta mucho hablar después de Steve porque podemos ver todas esas estrategias que se pueden utilizar a través de todas las actividades de transmedia. Entonces, como dije, yo soy una estratega del cambio social. Yo solía ser una abogada y lo encontré que era muy aburrido, entonces terminé como cambiando y comencé a ser la directora ejecutiva de muchas agencias sin ánimo de lucro y sobre todo en todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Y la segunda dirección que yo tuve fue una organización que se llamaba Kids con Cámaras, o sea, muchachos con cámaras. Es una película que nació en Bruselas y terminó ganando el Oscar en 2005. Y eso fue hace más o menos como 7 años. Y lo que hicimos para esa película y para la organización, nosotros comenzamos a crear una plataforma, una iniciativa plataforma bastante básica para que las personas pudieran entender el trabajo de los niños. Y la película se trata de niños que habían aprendido cómo tener la fotografía como un medio de expresión. Habían niños que tenían que ver también con el trabajo sexual y ellos comenzaron a tener entonces la fotografía y comenzaron a ver también con las compañías sin ánimo de lucro y con los que hacían las películas, con los que producían las películas y con los fundadores de las organizaciones. Esa plataforma, esa iniciativa realmente con las fotografías de los niños tenían que ver con su educación también. Con póster y afiches y todas esas clases de cosas. Yo no sabía en ese entonces el término cross media o plataforma cruzada. Yo nunca había escuchado ese, pero cuando yo salí de ahí comencé a trabajar esta película que se llamaba The Devil Came Back on a Horseback, que es el demonio viene a caballo. Y eso simplemente hablaba de las crisis de unas personas que llamaban el genocidio que se obtuvo. Esta película fue parte también de hasta cierto punto. Tuvimos realmente varias películas sobre este genocidio, más o menos como 4. Entonces comenzamos a hablar sobre la media prosocial, pero comenzamos entonces a colocar una plataforma cruzada, una iniciativa de plataforma cruzada para comenzar a involucrar a las personas y cómo nosotros en Estados Unidos particularmente podíamos comenzar a volver más activa esa plataforma. Y después de haber terminado estas dos películas, después de 4 años, entonces comencé a estar más relacionada con el término transmedia y comenzar a hacer cosas también que tenían que ver con transmedia, pero también había un poder real de comenzar a pensar también en la participación y realmente cómo estaba cambiando la parte social en todo lo que tiene que ver con derechos humanos. Entonces tengo este término que se llama activismo transmedia. Y realmente está dirigido principalmente, yo trabajo con personas o con organizaciones sin ánimo de lucro, pero también he trabajado con productores y que tenemos que comenzar a mirar las percepciones y comenzar a mirar cómo hay una interacción con la comunidad y la forma como nosotros lo hacemos. Y aquí tenemos algunos de los ecos de lo que está hablando también Steve, por los autores y por las partes interesadas también, y las comunidades, las compartidas, esos puntos de entrada también hacia ciertas soluciones. Sí. Yes. Y a través de múltiples formas de media. Entonces yo voy a comenzar a hablar de esto en detalle más o menos y ver todo lo que tiene que ver con problemas y soluciones. Entonces las raíces de esto, incluso que yo había escuchado la palabra transmedia, simplemente comencé entonces a mirar toda esta base sin ánimo de lucro para comenzar a ver este involucramiento. Entonces las raíces de transmedia, como comencé a construirla, simplemente salía del diseño, del cómo se cuentan las historias y la innovación social. Entonces esas más o menos eran las 3 formas como yo lo dividía las raíces. Cuando yo vivía en el diseño, eran las personas que estaban pensando en el diseño, entonces era como mirar la comunidad, utilizar su comunidad como un cliente en el centro de cualquier proyecto
proyecto que usted esté creando, simplemente mirando cosas como sistemas, cómo están cambiando los sistemas a través del diseño. Y de hablar las historias realmente, esto ya es antiguo y esto tiene muchísimos años, pero nosotros también lo estábamos comenzando a mirar para utilizarlo como una herramienta en los negocios, en el activismo, y que sea realmente como un motor para la innovación, para el cambio. Y tenemos también la innovación social, que tenemos que mirar también una solución a los problemas sociales para volverlo efectivo y eficiente. Entonces, vamos a comenzar a mirar todo el trabajo que estamos haciendo en el cambio social. Se han hecho a través de campañas y movimientos. Todos esos necesitan también una narrativa cohesiva, unas metas compartidas y una identidad común. Si usted va a tener un movimiento o una campaña que tenga éxito, usted va a necesitar por lo menos estos 3 elementos para que tenga éxito. Entonces, por ejemplo, estamos hablando de todo lo que tiene que ver con Wall Street, todo lo que tiene que ver en España, en India, todos estos movimientos que están tratando de comenzar a tener en cuenta todo lo de la narrativa. Entonces vamos a mirar si se puede hacer, y ya sea que tengan metas compartidas también y que tengan una identidad común también. Esos son realmente los elementos que pueden compartir. Entonces vamos a ver de Transmedia como una estrategia para crear un impacto social. Entonces es llevar la gente a través de este viaje. Entonces estar consciente, usted siempre tiene que estar consciente realmente. Eso es con lo que usted comienza realmente, porque mucho del trabajo que nosotros hacemos en el media es hablar de una historia simplemente y para nadie, es simplemente crear una conciencia, y a veces no es lo suficientemente bueno. Entonces nosotros siempre vamos a crear una historia para comenzar a cambiar el mundo. Pues obviamente no vamos a cambiar todo el mundo, pero siempre podemos comenzar por pequeñas cosas y volverlo más grande. Entonces vamos a tener también crear el cambio, crear las acciones, los cambios. Todos nosotros que estamos aquí en este auditorio, nosotros estamos construyendo las herramientas para involucrar a las personas, para crear conciencia en las personas. Nosotros estamos construyendo comunidades, nosotros estamos creando contenido que las personas, para que se vuelvan también un motor, para que ese es el poder que nosotros tenemos cuando estamos hablando y cuando estamos contando las historias en esto que tiene que ver con el cambio social. Entonces me gustaría pasar también como las historias de Transmedia y lo que Steve ha hablado. Entonces simplemente crear una estructura. Cuando yo pienso de esto también, pienso también de la coreografía, de una sinfonía, de un deporte en equipo. Simplemente cuando estamos pensando en Transmedia, ustedes están pensando en cómo coordinar todos estos conjuntos de personas y crear esto a través de una experiencia compartida. Y esta experiencia compartida se espera que nos va a llevar hasta ciertas acciones concretas para que ustedes cambien a donde quieren llegar. Entonces los elementos esenciales, lo mismo, una historia, una acción colaborativa y la voz. Y yo hablo siempre la voz, porque uno de los problemas en el mundo que tiene que ver con derechos humanos también es muy lineal, pero también depende en una o dos voces. Hay una frase que nosotros utilizamos, la mayoría de veces en Estados Unidos, que nosotros decimos que le vamos a darle voz a los mudos. Esta expresión me vuelve loca, porque en el mundo realmente nadie le falta voz realmente. Pues así sea la presa, ellos pueden estar hablando, pueden estar diciendo secretos, nosotros siempre vamos a estar escuchando, nadie va a estar sin voz. Realmente entonces comenzamos a ver las historias, los fragmentos de las historias que podemos, cómo se utiliza Transmedia realmente para crear avenidas para personas que sus voces no se escuchan muy seguido. Entonces los beneficios de la Transmedia como una acción social es como la historia del mundo, es una inmersión, puntos de entrada, se trata también de arquitectura, todo necesita una forma, todo necesita una coordinación, y cuando usted está construyendo un mundo, que usted le va a pedir a las personas que entren en ese mundo y miran cómo va a cambiar nuestros sistemas y comenzar a crear soluciones, usted necesita arquitectura, y Transmedia tiene esto también. Tiene que haber múltiples puntos de entrada, muchas personas van a cambiar y van a comenzar a escuchar en todo lo que tiene que ver con derechos humanos también. Es muy lineal, usted están creando un número o un sinnúmero de puntos de entrada realmente, y vamos a ver también la participación, involucrar a la participación realmente, mirar cómo usted puede ir más allá, no es solamente una solución unidireccional cuando usted está pensando en cambio social, tiene que ser bidireccional. Entonces, la forma como yo trabajo, y yo les digo que yo tengo esta compañía en Nueva York que se llama realmente como yo me llamo, que se llama Consultores Lina Esperanstova.
Entonces siempre estamos diciendo que son un colegiado de personas que están trabajando en estos proyectos, y uno de mis socios dijo esto, y es una de mis citas favoritas, que el poder de transmedia en el cambio social. Lo que nosotros estamos haciendo es recolectando realmente la propiedad de la narrativa, y también dice que la transmedia se debe dividir entre nosotros y ellos. Entonces tenemos que comenzar a mirar eso, simplemente todos trabajando juntos para que llegar a un reto en común. ¿Y por qué esto es importante? Porque ustedes necesitan saber cómo de contar una historia. Usted en derechos humanos, en los movimientos de cambio social, nosotros a veces no podemos decir nuestras propias historias. Nosotros tenemos que tener ustedes no se imaginan cuántos encuentros, 50 reuniones yo he estado también. Tenemos que saber cómo contar nuestra historia. Nosotros tenemos que también saber cómo contar una historia juntos con todos los demás, y comenzamos a pensar de las personas que son más afectadas por los problemas sociales, ya sea por problemas de legislación en ciudades, en municipios, en pueblos. ¿Cómo contamos esa historia juntos? Porque nosotros también tenemos que hacer esto. ¿Cómo contamos la historia también hacia un sistema? Mirar la complejidad que existe, porque esto mantiene a las personas donde están, mantiene a las personas en extrema pobreza. Nosotros tenemos que mirar cómo podemos contar esa historia en un sistema, y cómo podemos hacer ese cambio, cómo podemos decir realmente que eso no es lo que estamos predicando para nuestro movimiento. Y lo otro que es muy importante también es todo lo que tiene que ver con la acción social, que es un elemento de historia esencial, y ustedes siempre están pensando realmente cuál es nuestra meta, qué es lo que queremos cambiar, qué es lo que quieren cambiar realmente, y esto tiene que ver una parte íntegra de la plataforma. Cuando nosotros estamos pensando en construir estos modelos, nosotros tenemos que comenzar a pensar en estos tres elementos. Simplemente no necesariamente son las mejores prácticas. Nosotros no tenemos mejores prácticas en transmedia todavía, porque aunque las técnicas son viejas, todo lo que estamos construyendo es nuevo, y todos estos cambios que estamos teniendo. Pero yo siempre creé esta como rúbrica, más bien, que está asegurándonos que nosotros siempre estamos pendientes de la comunidad, y que nosotros siempre estamos contando la historia hacia la comunidad que queremos ayudar. Toda esa iniciativa tiene que estar basada en respeto, en importancia y en resonancia, y en todo lo que tiene que ver con la resonancia de la comunidad o la intercomunicación con la comunidad, asegurándose de cada parte de tecnología que nosotros utilizamos, cada parte de lo que nosotros vayamos a utilizar, estamos utilizando un lenguaje que nos entienda la comunidad. Por ejemplo, me acuerdo de una de las agencias de las Naciones Unidas, estaba colocando afiches en unos campamentos de personas desplazadas en África, utilizando afiches en árabe, y en un país que no tiene o que no se habla árabe. Entonces realmente eso es un ejemplo muy pequeño, pero sucede más seguido de lo que ustedes creen. Todas las veces que nosotros pensamos de decir una historia juntos, o como comenzar a construir ese diseño, un proyecto de diseño alrededor del cambio social, nosotros tenemos que asegurarnos de cumplir con estos tres criterios. Y esto realmente es bastante complicado de leer, porque yo sé que además de que está en inglés, es bastante oscuro. Pero cuando yo comencé a crear realmente el proyecto de activismo de transmedia, habían tres cosas que realmente yo estaba buscando. Una es obviamente todo lo que tiene que ver con la voz local, asegurarnos que todo lo que se está representando son en el interés de la comunidad, y hay una participación de la comunidad. Todo lo que tiene que ver con la conciencia también, ¿no? Y este es el problema a veces. Nosotros tenemos que ir más allá de esa conciencia, y tenemos que mirar cuáles son las plataformas que son adecuadas a cada una de las culturas. Y al final ustedes van a tener mi correo electrónico y mi cuenta de Twitter. Esta es la forma que más o menos yo hago las estrategias y hago las campañas y los movimientos. Todo está en una página nada más. Esto cualquier persona lo puede tener. Simplemente escríbanme un correo, yo les puedo regresar el formato. Esto es en base a un autor que escribió un libro que se llama El Nuevo Mundo de acuerdo a la nueva generación. Entonces simplemente cogí su trabajo y lo coloqué de acuerdo a como ustedes deberían de leer su grupo, que creo que no ha sido publicado en Colombia. Se llama La Generación del Negocio del Modelo de Negocios.
y nos vamos a hablar también un poco sobre todo lo que tiene que ver con el modelo de negocios más adelante, pero yo creo que esta cita también es muy importante que sacamos de este libro. Cuando ustedes piensan de transmedia y construir cualquier clase de negocio utilizando transmedia, ustedes tienen que pensar cómo ustedes están creando el modelo actual y es una historia realmente de cómo se está llevando ese valor, cómo lo está creando y cómo lo está llevando y cómo está entregando realmente esos valores. Los diferentes tipos de narrativa y los modelos de negocios en las plataformas de narrativa para compañías con ánimo de lucro, para organizaciones sin ánimo de lucro, para historias alrededor del mundo. Lance Weiler es un productor de transmedia y diseñador muy importante, y él ha hecho uno que se llama Pandemic, que fue lanzada creo que hace dos Sundance. Creo que fue una infección, que había una pandemia realmente o algo así, era la que trataba la película y realmente atraía mucho la atención de las personas. Entonces, con campañas también y con proyectos. Yo trabajo con instituciones como UNESCO, la UNICEF, el Banco Mundial y otras campañas. Y aquí realmente es como usted realmente se financia a través de todas estas características, y realmente no es fácil. Nosotros todavía no tenemos un modelo financiero que nos permita crear un universo alrededor de transmedia para el cambio social. Entonces nosotros estamos comenzando a mirar también por patrocinadores, por producciones también, por financieras filantrópicas también. Creo que tenemos también muchas de nuestras financiación también viene a través de la filantropía, y lo que no tenemos realmente es la financiación por parte del gobierno. Nosotros no tenemos esa parte. En Europa creo que es mucho mejor, y yo creo que en Latinoamérica también se ha comenzado a mejorar, y ustedes de pronto podrían contarme al respecto. Y podemos mirar todo lo que tiene que ver con los modelos de ingresos también, y simplemente es todo lo que tiene que ver con la parte financiera y nosotros cómo nos financiamos. Aquí estamos mirando dos de los proyectos en los cuales estamos trabajando, y ese es simplemente construir las plataformas de transmedia para el cambio social. Como yo les dije, yo trabajo principalmente con organizaciones sin ánimo de lucro, con instituciones en desarrollo, pero de vez en cuando yo también trabajo con estos proyectos de películas bastante importantes, en algo que nosotros vemos no simplemente que son Hollywood, sino documentales, están más enfocadas en tecnología, pero menos enfocadas con un presupuesto menor. Aquí vamos a tener un drama que van a lanzar realmente el próximo año, y se trata sobre la violación de los derechos humanos y la pobreza extrema en Centroamérica. Y esto simplemente que está llevando migrantes a través de Centroamérica, a través de México y por la frontera de los Estados Unidos, y lo que está sucediendo. Y básicamente esto tiene que ver con los derechos de los migrantes y los derechos de los migrantes que están viajando, y que es uno de los viajes más peligrosos del mundo. Muchas personas a veces no son conscientes de esto. Entonces es una plataforma de Gabriel García Bernal y con Mark Silver también, que es un director de Londres, del Reino Unido, y tiene unas producciones también de documentales, y tiene su compañía en Londres. Entonces simplemente estoy viendo el diseño de transmedia que nos va a llevar a la transformación social. Las historias que comienzan a salir de esta plataforma, fue esta, la primera, que se llama Los Invisibles, y realmente es una serie de 4 filmes o 4 películas, cortometrajes, y todas estas están disponibles en YouTube. Entonces más adelante, cuando se acabe el evento, yo les invito a ustedes a que entren a YouTube y comiencen a ver estas películas, y vamos a comenzar a hablar cómo realmente esto interactúa con las plataformas de transmedia. Parte 1, el mundo marino. Al sur de México, abril 2010.
algunos que van de sus países porque quieren encontrar un mejor futuro, pero en vez de encontrar un mejor futuro encuentra uno cosas que no espera uno encontrar, que le da mucha tristeza a uno porque todos vamos sufriendo. Que aquí en el camino es todo muy difícil, que peligra uno con su vida, lo secuestran a uno, otros le roban a uno el dinero, violaciones de mujeres, de niños, entonces se ven cosas muy feas. Son muchos los que han secuestrado, ¿no? Entonces, hacemos una fila y hay unas personas que están con su libretita pidiendo el teléfono de nuestro familiar. Los que dicen no me acuerdo del teléfono lo parten. Me han dicho, me han contado, dice, uno dice que no se acordaba del número y le agarraron una tijera y le cortaron un pedazo de lengua para que se acordara. O sea, los torturan hasta que ellos dicen el número de teléfono. Y si efectivamente no tiene familiar en Estados Unidos, no tiene familia quien pague su rescate, lo matan frente a ellos. Lo sacan, lo hacen pedazos y luego en un tambo de 200 litros de diésel lo ponen a calentar y ahí lo meten. Y muchas veces los meten así, hasta enteros o medio vivos. Los meten en ese tambo de diésel caliente, según para que no quede huella, para que se consuma todo. Claro. Y ya no puedan saber quiénes son. ¿Cómo te imaginas que es Estados Unidos? Bonito. ¿Me viste en la foto? Tiene una foto donde ella estuvo allá. Tiene una foto del, ¿qué? SeaWorld. La ballena. Ballenas, delfines. Todo eso parece que... Para mí sería mejor estar en nuestro país, que El Salvador diera más oportunidades de trabajo, que todas las cosas fueran mejores para no tener necesidad de viajar a otro país, hacer otra vida. ¿Ustedes se sienten culpables de algo? No. Bien. Yo sí me siento culpable de ser latina nada más. Porque si yo fuera de allá, pues tal vez no nos trataran así, ¿verdad? Esta familia viaja con 3 niños. El más pequeño tiene 1 año 8 meses. Es imposible imaginar de lo que vienen huyendo, al ver que están dispuestos a arriesgarlo todo por un futuro para sus hijos. Es incuestionable que todos tenemos ese derecho, el de mejorar las condiciones en que vivimos. Nosotros como inmigrantes centroamericanos necesitamos una visa por lo menos para subir hasta el Distrito Federal por parte del gobierno mexicano para evitar esta inmigración y esta zozobra en esos trenes que son las bestias de la muerte, donde uno cae, perece, se mutila, es seguido por los distintos grupos ya terroristas en México que secuestran al inmigrante, piden una suma de dinero, si no lo matan, ¿verdad? El gobierno mexicano no tiene voluntad, eso es claro. Lo que ha hecho, lo ha hecho por presión de las ONGs, ¿verdad? Por presión de la sociedad civil que presiona, que denuncia, ¿verdad? O sea, lo hace por presión. Tan fácil saber quiénes son los secuestradores, tan fácil llegar a ellos. O sea, no quieren, ¿por qué? Porque están coludidas las autoridades con ellos. O sea, es sencillo. O sea, yo considero que es muy fácil para las autoridades llegar a saber quiénes son los secuestradores. Pero no quieren. En estos albergues, los migrantes pueden descansar, dormir, limpiarse y comer. Pero lo más importante es que en ellos encuentran un remanso de seguridad que no encuentran en ninguna otra parte del trayecto rumbo a los Estados Unidos. También en ellos se les informa acerca de los peligros del viaje y la mejor manera de evitarlos. Allí encuentran a gente como ellos,
de diferentes países que también están haciendo el viaje. Comparten experiencias y apoyo que les ayuda a seguir adelante. Son solamente voluntarios los que trabajan en los albergues. La mayoría de ellos son mexicanos, que un día se dieron cuenta de las terribles condiciones en las que los migrantes hacen su viaje. Pero también se dieron cuenta de que podían ayudar a sus hermanos centroamericanos, dándoles lo mejor que se puede otorgar en la vida, la esperanza. Entonces, como yo les decía, realmente eso es uno de los 4 cortometrajes que nosotros hicimos con Amnistía también. Estas películas se han usado de diferentes formas. Amnistía las ha utilizado en una gran escala realmente con una iniciativa de proteger los derechos de los migrantes alrededor del mundo y también en México. Y ellos la han utilizado con el gobierno mexicano. Gael ha utilizado estos cortometrajes realmente para comenzar a testificar también en el Congreso de los Estados Unidos y en diferentes conferencias también. Eso significa también porque más o menos son de 12 minutos más o menos, y si ustedes los pueden ver también en sus propias tabletas y sus dispositivos móviles. Y realmente es la historia, es simplemente asegurándose que es la historia que está siendo representada de lo que está sucediendo. Entonces eso realmente fue la primera película, el primer cortometraje, y la primera que era con Dani Cristal realmente era la introducción. Nosotros comenzamos a mirar también en este tema que hemos comenzado a trabajar desde 2008, hace 4 años, y la historia también, la historia central para la plataforma Transmedia, nosotros la encontramos hace 2 años. Entonces nosotros comenzamos a pensar de cómo pueden utilizar Transmedia todos los elementos diferentes, todos los fragmentos de las historias para mirar exactamente cómo los derechos de los migrantes o la pobreza extrema o todos estos problemas sociales alrededor del mundo, porque también la migración en masa es uno de los derechos humanos o de las violaciones de los derechos humanos más importantes que hemos tenido en este siglo, y lo que ha sucedido también con los migrantes a través de sus viajes. La historia comenzó a ser hace 2 años, todavía sigue bajo producción. Y la película realmente es como un documental y drama, y realmente ahí hay una persona que está haciendo un papel. Entonces él es el entrevistador y él tiene el papel entre los migrantes y el resto del mundo. Él quiere asegurarse realmente que los estadounidenses tengan realmente una parte más humanitaria de este viaje, de estos migrantes, y realmente llevar a personas a este mundo. A principios de este año, Mark Silver, que ha hecho muchos viajes realmente a Honduras para comenzar a hacer sus entrevistas. Ellos comenzaron a hacer las entrevistas de las personas que estaban en el filme, que estaban en la película, y comenzaron a mirar también todos los elementos para acción social con la familia, con la comunidad. Él hizo una entrevista con uno de los caracteres de la película que terminó en prisión en Honduras. Desafortunadamente, eso se llama la prisión de Comayagua, y creo que tienen 300 a 400 prisioneros, y la mayoría de ellos no han sido culpados realmente de ningún crimen. Y en 2010 él hizo una entrevista con una de las personas que sabían de las personas que salían en nuestra película, y él decidió realmente que esto fuera una película independiente. En febrero de este año hubo un incendio y todos los prisioneros murieron. Y realmente estábamos hablando que eran prisioneros sin ningún cargo. Entonces ahí tomamos un paso atrás, y el editor tomó medio día y terminó creando este video musical de los prisioneros cantando. Yo creo que ustedes lo vean, porque esto realmente, literalmente, fue en un día, en todos los fragmentos de filmación que se hizo en un día, y simplemente esto lo tomó un periódico en Inglaterra y lo emitió. Entonces, simplemente para que ustedes miren el video.
albañil es muy cierto, pero si soy parrandero. A mí no me llora el muerto ni me grita el cantinero. Cuando una copa yo ofrezco es porque traigo dinero. Mi pantalón es de peso, mi chamarra es de mestilla. Y no me la hagan de pleito porque también soy malilla. Me gusta tomar correcto con toda mi palomilla. Por un amor no suspiro ni el color pierdo en la cara. Yo soy como el gallo giro que canta donde se para. Y el dinero que yo tiro lo gano con la cuchara. Las mujeres me persiguen, pero esa no es cosa mía. Y si dinero me piden, se lo doy con alegría, para que nunca se olviden del albañil algún día. Aquí se apagó el candil, señores, hasta mañana. Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana. Pásele caso al barril los 6 días de la semana. Eso era. Como les dije, la mayoría de estos hombres desafortunadamente murieron. Y realmente lo que me gusta de este video realmente que no fue algo planeado, parte de la plataforma, es simplemente que él quería crear como un tributo y desafortunadamente tenía todos esos fragmentos de las filmaciones de videos. Eso simplemente les muestra a ustedes el poder de la música. Este es un mundo que la mayoría de nosotros no hemos visto y no hemos vivido. Simplemente son migrantes que son pobres, que están mandados a la cárcel, que realmente no son acusados de ningún crimen y jamás volvemos a saber de ellos. Entonces tenemos que mirar todas estas plataformas que permiten que todas estas voces sean escuchadas y todas estas historias sean contadas. Y yo creo que este fue un excelente video. Ahora, para ir de música a música, quien es Dani Cristal, obviamente, él es una persona realmente que está ayudando con todo lo que tiene que ver con los derechos humanos y con la pobreza extrema, pero realmente estos son asuntos muy importantes y yo soy una coproductora en este video. Ese es mi título y se llama Lacoon Music. Esta es una plataforma que simplemente está dirigida alrededor de la música, alrededor de las canciones en Haití. Nosotros simplemente estamos mirando en la transformación positiva social de Haití después del terremoto. Básicamente es una plataforma transmedia cruzada realmente sobre los músicos y nosotros estamos comenzando mirando a la música como un elemento realmente de una regeneración social y cultural. Entonces simplemente llevando a las personas en una manera positiva. Y lo otro es que Haití, nosotros en la mayoría del mundo realmente mira con lástima a Haití. Realmente de eso no tiene que ver. Hay muchos asuntos políticos, hay muchos problemas de infraestructura, la salud también es un problema grandísimo, la pobreza, realmente es una situación muy complicada, pero de todas maneras sigue habiendo, porque hay una cultura muy fuerte, tienen un ánimo de la cultura muy fuerte y nosotros queríamos capturar eso, y esta plataforma realmente por Zach Niles, que fue el coproductor y de un documental que se llamaba la Sierra Leona, el refugio de los ladrones, y eso realmente tenía que ver con todo lo de la guerra civil en Sierra Leona. Ellos hicieron un documental al respecto. Hay
2 álbumes realmente. Zach comenzó a ser el gerente del tour y el gerente del álbum, y llegaron a una estación de televisión para comenzar a hacer la producción y la distribución de esto en Sierra Leona, y eso fue más o menos creo que el año pasado, y terminó en Haití, y a él se le pidió realmente que fuera el director ejecutivo interino de algunos filmes 2 días después del terremoto. Las personas, los estudiantes que estaban haciendo filmes, realmente ellos no tendrían mucho acceso para crear películas, videos y cortometrajes realmente después del terremoto, y esto fue una función muy importante que él tuvo, porque él comenzó a ayudar y se dio cuenta realmente de lo que tomó, lo que había hecho en Sierra Leona, y simplemente crear una plataforma similar, y él me preguntó que si podía trabajar con él también para comenzar a llevar todos los elementos de transmedia, y simplemente entonces comenzamos a ver todo el documental de Sierra Leona y comenzamos a mirar entonces cuál era el problema social, y realmente ahí comenzamos a mirar qué era lo que se necesitaba hacer para hacer esa plataforma transmedia. Entonces lo que nosotros estamos mirando, esto realmente es nuevo. Yo he estado trabajando con Dani Cristal más o menos por 4 años, y hay una película que va a salir realmente el próximo año. Y aquí realmente comenzamos a trabajar en este proyecto a principios de este año, simplemente llevar videos musicales, pero nosotros estamos mirando un álbum, estamos mirando también de pronto hacer un concierto también o un documental. Nosotros no sabemos todavía cómo vamos a hacer la película, obviamente miramos el website, miramos y comenzar a resaltar realmente todo lo que tiene que ver con los músicos, y los músicos realmente son tantos señores ancianos como personas jóvenes de Haití, y que están realmente comenzando a hacer música protesta con todo lo que estaba sucediendo, y comenzaron a modernizar realmente para la audiencia de Haití de este siglo. Pero realmente la forma corta de los documentales asocian realmente todo lo que tiene que ver con los problemas de los músicos, que están diciendo que hay un problema en sus propias comunidades, y simplemente podemos esperar que las personas comiencen a donar o comiencen a realizar acciones sociales, y nosotros también hemos estado trabajando también con organizaciones sin ánimo de lucro para asegurarnos que nosotros estamos dando tantos servicios como nosotros podamos y hacer una contribución positiva, y simplemente mirando la música, mirando la cultura como realmente un elemento de regeneración en Haití, y eso realmente lo podemos hacer también para festivales de televisión, podemos también hacer los tours también, vamos a dedicar un canal de YouTube también. Yo no sé si ustedes saben que es Stop5 también, hay otra cosa entre ellos, y vamos a ponerlo también en SoundCloud para muchas audiencias que puedan remezclar también, y vamos a tener ciertos elementos de acciones sociales que van a estar mirando todo lo que tiene que ver con el desarrollo económico, con el desarrollo de la comunidad, enseñar a de los diferentes productores que vengan y enseñen todo lo que tiene que ver con las canciones, a producir canciones, y entonces van a estar produciendo también contenido con nosotros. Nosotros también estamos mirando también una conciencia, crear conciencia positiva, pero simplemente tenemos que mirar todo y enfocarnos de manera positiva, llevar una plataforma que sea positiva, y simplemente mirar cómo el sistema está trabajando y cómo relacionar todos estos elementos, y esto realmente se ha hecho a través de organizaciones haitianas. Nosotros no estamos tratando de reinventar la rueda, nosotros simplemente estamos tratando de hacer un cambio social y resaltar esto a través de ello. Vamos a mostrarle un minuto de este video porque es en creol haitiano, y entonces realmente es bastante difícil. Entonces simplemente les voy a mostrar un minuto para que ustedes vean. Como ustedes vieron, Dani Cristal ha creado realmente un estilo visual muy bueno, que simplemente vea cómo se maneja esta plataforma de transmedia también, y de la forma como se están creando estos videos. Acuérdense por favor de hacer las preguntas a línea por el hashtag #MásTransmedia. Maman voye mpese kafe oy.
portail, aïe aïe, yon gendarme maritime. Maman voyait me peser café, oh. On arrive en moins sous portail, yon gendarme maritime. Mes amis, ça m'a dit la caille, elle m'arrivée. Oh, eh, ouais. Ça m'a dit la caille, elle m'arrivée. Mes amis, ça m'a dit la caille, elle m'arrivée. mes amis, ça m'a dit la caille, elle m'arrivée. Papa m'a donné l'argent café, l'eau. Boss de ose, c'est celle de moi qui va faire. Papa me connaît qui dans ça t'est passé. Chose à monter comme qu'est-ce qu'il y a de moi pas noté pour café, papa me gaspiller dans grand chemin. Mes amis, wow. Ça m'a dit la caille, elle m'arrivée. Mes amis, wow, lolo. Ça m'a dit la caille, elle m'arrivée. Maman me calme, ça m'a dit la caille, elle m'arrivée. Mes amis, wow, lolo. Ça m'a dit la caille, elle m'arrivée. Maman me calme, papa me calme. Sorry, that didn't even have subtitles, sorry. Lo siento, y realmente me gusta muchísimo la canción, pero no tengo ni idea realmente lo que dice. Ustedes pueden bailar también, si no quiere bailar, eso no hay problema. Pero bueno, entonces de nuevo, cuando nosotros estamos comenzando a mirar las plataformas de cambio social, nosotros estamos asegurándonos que nosotros tenemos que ser y que tenemos que analizar cuál va a ser la audiencia y dónde vamos a estar, porque nuestras audiencias van a estar participando en este cambio social y nos van a ayudar realmente a cambiar esto y a cambiar las comunidades. Entonces simplemente nosotros tenemos que hacer, asegurarnos a través de la narrativa en cómo la persona puede llegar y comenzar a ayudar. Entonces nosotros tenemos que asegurarnos en cada uno de los países y nosotros tenemos que asegurarnos también que ellos como tales pueden expresar qué es lo que está sucediendo en su país y que por ejemplo en general la prensa alrededor del mundo no lo hace. Hay muchos de haitianos que dejaron el país, incluso antes del terremoto, simplemente para convencer embajadores de su cultura en otros países del mundo. Y muchas veces simplemente para comenzar a mejorar las cosas. Nosotros, el sonido también es muy bueno, estamos mirando también dándole ese ritmo caribeño. Muchas de las personas realmente no conocen la música compa, simplemente son personas que les gusten la música caribeña. Entonces siempre tienen que ver toda esta audiencia que tenemos también en el activismo y mirar cuál es la expresión cultural, la identidad de la expresión también y mirar el activismo que vamos a hacer. Y es muy importante también personas que han ayudado a través después del terremoto en 6 meses. Eso estuvo como 6 meses en las noticias más o menos después del terremoto, porque en la prensa las personas suelen moverse de la crisis o suelen alejarse de la crisis bastante rápido y la atención se disipa muy rápido. Entonces aquí realmente hubo una pandemia también y es la segunda que se tiene después del terremoto y nosotros hemos movido entonces también de Haití a la primavera árabe a mirar todos los acontecimientos que están sucediendo en esa parte del mundo. Entonces nosotros tenemos que comenzar a crear estos viajes y simplemente a veces es muy difícil como devolver y llamar la atención a lo que está sucediendo. Entonces tenemos muchas personas realmente que han ayudado después del terremoto y les damos otra razón para que vuelvan a ayudar. Esta es otra forma que nosotros utilizamos nuestro trabajo. Eso simplemente se llama mapas de viaje y simplemente es mapear cada lugar que nuestra audiencia está, así sea del público general hasta de los que hacen política, de los políticos, y donde realmente entran en nuestro mundo y qué es lo que le pedimos que hagan y finalmente cuál va a ser ese efecto final que va a tener. Y eso se puede hacer simplemente en un mapa. De pronto personas que están entrando de pronto del mismo contenido, ustedes pueden pedirles que hagan diferentes cosas y que tengan diferentes conversaciones, pero por lo general los puntos de entrada
entrada son los mismos, pero en este caso nosotros nos aseguramos que tengamos un mapa de viaje totalmente diferente para Haití, porque realmente cuando tenemos una audiencia diferente vamos a pedirles que hagan cosas diferentes, pero a veces no tienen acceso a las mismas clases de herramientas que nosotros tenemos también en el norte, porque todo el mundo tiene un celular, pero ellos no tienen smartphones y ellos no utilizan realmente sino mensajes de texto y el teléfono nomás. Pero pues si nosotros vamos a hacer esto, nadie en Haití realmente tendría la posibilidad de tener acceso, y los problemas que tienen también con banda ancha. Entonces cuando nosotros estamos hablando, yo estoy trabajando con el trabajo mundial a principios de este año y mirar a ver cómo estaba, como llevarlo como un activador, como un líder realmente. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de todas las personas que está trabajando con el Banco Mundial, tiene su smartphone, pero es muy difícil a veces comunicarse, entonces simplemente lo está utilizando el smartphone como un procesador de palabra. Entonces a veces no se puede tener interactividad de pronto en Haití y en África. Entonces tiene que tener mucho cuidado de cómo crea ustedes y cómo utiliza las herramientas para crear ese contenido. Entonces, en general, ya casi termino. En general, tenemos ciertos riesgos y retos cuando ustedes están pensando sobre el usar las estrategias de transmedia utilizándose estos tipos de ecosistemas y este tipo de contenidos. En un mundo de activismo, las personas son muy generosas realmente con el contenido, pero todavía sigue teniendo problemas de propiedad. Nosotros tenemos que asegurarnos en todo lo que tiene que ver música, en cómo pensamos sobre los derechos de autor, porque ahí podemos tener problemas también. Y ustedes pueden ver en este momento también que hay muchas canciones de pronto que no están preparando, pero siempre tenemos, por ejemplo, un copyright, por ejemplo, para el video que estábamos viendo recientemente. Yo estuve hablando y haciendo una charla en España, y todas las personas iban a Twitter y simplemente todos estaban locos, estaban escribiendo sobre transmedia, y estábamos hablando y queremos asegurarnos que esto sea una plataforma abierta donde las personas pueden hacer remezclas. Pero mientras que nosotros trabajamos en los derechos intelectuales y los derechos de propiedad, tenemos que mirar cuáles son los derechos de los músicos. Nuestro mercado, realmente tenemos que mirar que nuestros músicos puedan vender su propia música y ellos puedan tener sus propios derechos antes de que nosotros podamos lanzar realmente el contenido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la propiedad intelectual y los derechos de autor. El número 2 es algo que nosotros siempre estamos comenzando a trabajar y estamos comenzando a mejorar realmente. Sigue habiendo como ciertas diferencias entre la teoría, la crítica y la práctica. Hay mucha persona que habla de transmedia, hay muchas personas que hablan de las posibilidades, pero en nuestros casos de estudio sigue siendo pocos y realmente tienen muchos cambios. Entonces yo no puedo mirar a ver si de pronto hay personas aquí que están utilizando transmedia para el cambio social. Eso sería fantástico, pero realmente hay como muchos cambios realmente. Mucho de lo que yo he visto realmente en los Estados Unidos y hasta cierto punto en Europa es el amor realmente de la plataforma y la tecnología. El querer invertir en la plataforma de la tecnología y en todo lo que yo estoy haciendo. Nosotros no trabajamos realmente. Usted tiene que ser muy especializado cuando está hablando de cambios sociales. Yo simplemente trato de llevarlo más o menos como el desarrollo, como las ayudas y cosas como la educación, como el cambio climático, todas estas formas diferentes de pensar sobre el cambio social. La mayoría de veces cuando ustedes están pensando cómo funciona transmedia también es porque ustedes están mapeando sus sistemas, es no solamente porque usted está creando esto, porque si esto trayera a sus audiencias y si no lo hace realmente no se preocupen al respecto. Ustedes simplemente preocúpense cómo comienzan a atraer las personas a su historia y cómo les pueden pedir lo que ustedes quieren hacer y explicarles exactamente qué es el cambio social que ustedes quieren llevar. Simplemente esta noción de intencionalidad es algo de lo que yo pienso muchísimo. Y al principio de este año, dos personas que estaban escribiendo en blog, que estaban hablando de la masacre que había sucedido en Arabia, entonces se metieron y comenzaron a escribir comentarios, y ellos creyeron que tenían los derechos realmente de entrar y simplemente comenzar a contar todas las historias y mandarlas, y realmente el peligro en el que ellos se encuentran realmente, porque hay personas también y organizaciones no gubernamentales
que existen y que están ahí para defender a las personas también. Nosotros tenemos que ser muy rigurosos, tenemos que mirar la intencionalidad de todo lo que estamos haciendo, y lo que tenemos que mirar aquí también es que estos son de que nosotros estamos creando un mundo realmente que no sea cohesivo, y si, cuando ustedes comienzan a pensar en una forma como la media, transmedia social, tienen que comenzar a pensar en todas las formas como esta prensa realmente activista y de crítica realmente cómo está empujando y cómo está metiéndose dentro de las comunidades, dentro de las agendas de las comunidades y del gobierno. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado de la forma como estamos creando esas estructuras, y yo estoy muy emocionado. Realmente hay una nueva compañía y un proyecto que se llama 18 días en Egipto, que es un proyecto de una compañía que se llama Groupstream, y que está realmente mirando cómo mirar esas historias, esas raíces de esas historias, y mirar cómo se pueden utilizar las cámaras digitales, los celulares, los dispositivos, y comenzar a agruparlos. Hoy en Egipto realmente todo lo que tiene que ver con los 18 días, el proyecto que se tienen en el Cairo realmente, y la idea es comenzar a lanzar, y ellos están comenzando a crear una compañía alrededor de este proyecto, y de una corporación también que comience a ayudar a comenzar a recoger todas estas raíces y simplemente reconocer la intencionalidad. Nosotros también tenemos una parte, cualquiera que sepa que es Activist Media, hay muchas historias y propagandas alrededor de eso, y cuando nosotros pensamos en la forma como nosotros tratamos de influenciar a las personas, cómo tratamos de que ellas hagan ciertas cosas, de pronto se puede caer en una propaganda muy rápido, y esto no es solamente que esté saliendo del gobierno, de las corporaciones. Yo he estado en unas reuniones de producción cuando decimos realmente la persona dijo esto, entonces eso es lo que tenemos que tener en cuenta. La persuasión es importante realmente, y hay una línea muy delgada entre la persuasión y entre obligar a una persona a hacer algo que no quiere. Entonces realmente tenemos que mirar donde usted está con ese núcleo de productores, y de pronto usted puede probar lo que está haciendo y tiene su audiencia también, y puede tener esa importancia también. Si esto es importante, realmente a veces no es propaganda, usted puede estar contando la historia como tal, pero a veces puede caer muy rápidamente en propaganda, y simplemente mirar esa brecha que se puede tener, porque a veces nosotros que estamos en el mundo del medio realmente comienza a complicarnos. Realmente los cambios sociales son muy difíciles, toman muchos años, y realmente a veces nosotros nos involucramos tanto en crear todas estas formas de hacer estos cambios sociales, y realmente a veces uno se divierte haciendo estas cosas, pero tienen que haber muchos recursos también, tiene que haber mucha atención, pero nosotros tenemos que asegurarnos que nosotros particularmente como productores de media, nosotros y como activistas también tenemos que asegurarnos que ese involucramiento también siempre tenga acciones apropiadas. Entonces eso es lo último que quería decir. Vamos a tener las preguntas aquí, y si ustedes pueden visitar cualquier pregunta que ustedes tengan, esta es la forma como ustedes me pueden contactar. Aquí está mi Twitter, yo respondo en Twitter en la mayor parte de mi tiempo, pero ahí está mi correo, ahí está mi esto. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, entonces esto es de Felipe Poet, que buen nombre, y esto tiene que ver realmente con la noción que nosotros tenemos sobre autores. Ese sería realmente el reto que tendríamos nosotros. Esto es para Steve. No, porque yo no sabía cómo responder esa pregunta. Pensé que era para mí. No, realmente eso no sabría, pero realmente me gustó mucho el nombre que tiene en Twitter. No, todas estas son preguntas de Steve realmente, porque están hablando de presupuestos grandes y todas esas cosas. Nosotros no tenemos presupuestos grandes. Bueno, yo sé realmente de algunos proyectos de activistas que tienen presupuestos muy grandes, y realmente me da muchos nervios, y realmente yo sé de uno, no voy a decir realmente el nombre, pero yo uno en particular que yo creo que tiene realmente un presupuesto muy grande, y yo a veces me pregunto si realmente que nosotros debíamos de dar más bien ese dinero a las comunidades como tal, porque si nosotros somos activistas, realmente a veces uno comienza a pensar, ¿será que yo tengo ese conflicto conmigo mismo de que estoy contando esa historia, o realmente será que puedo hacer la acción directa y darles esa plata o hacer algo con ese dinero? Entonces
ahí es donde tenemos cosas o comunidades que tienen percepciones negativas de las formas, o tienes otras personas de pronto que están enmarcando sus historias de la forma como no deberían enmarcarlas. Simplemente decir las historias, usted tiene que poner su parte humana realmente, y todo lo que tiene que ver en transmedia también, asegurándose que las personas entiendan a través de sectoras, a través de regiones, a través de países, a través de culturas, que tengan la capacidad realmente de entender, y eso es muy poderoso. Pero me gustaría realmente cosas que tengan presupuestos más pequeños, porque a veces uno comienza a llegar entonces a una plataforma que está gastando muchísimo dinero cuando usted está tratando como algo como la reducción de la pobreza o la defensa de los derechos humanos. Yo creo que realmente pienso a veces de que es mejor hacer la acción directa. ¿Cómo nosotros nos enamoramos? Sí, usted se enamora cuando se enamora, eso sí es así de simple. Usted lo sabe, usted lo sabe. No entiendo bien la pregunta. Entonces, quien sea que haya hecho la pregunta, simplemente alguien que de pronto le pueda dar esto a Jaime, de pronto para que la pueda decir en español y la traducimos nuevamente, por favor. ¿Cómo creamos realmente un involucramiento para propósitos sociales cuando estamos compitiendo con unos estudios grandísimos? Bueno, un par de cosas realmente. Uno es que cuando ustedes comienzan a pensar sobre estudios que han producido realmente en medida de participación, realmente podemos realmente, ellos crean también unos programas que no involucran realmente mucho a las personas también. Ellos son como clases como híbridos, como unas mezclas realmente para comenzar a mirar esto. Muchos de los estudios, así como dijo Steve, y muchas de las películas que de pronto van a tener realmente unas campañas de involucramiento social muy importantes, como me gustaría realmente ver Wall-E, por ejemplo, de Pixar, todo lo que tiene que ver con el consumismo americano y el cambio climático, y eso simplemente se puede llevar a una campaña de social también, y realmente a veces es muy difícil, porque la mayoría del trabajo que yo estoy haciendo cuando estoy trabajando con cortometrajes, y eso realmente es una historia totalmente diferente, y es totalmente diferente también el financiamiento. Aquí tenemos un límite también del dinero, y realmente comienzan a invertirse un poco más también en narrativa y en películas de ficción hasta cierto punto, y muchos estudios entonces hacen documentales, y realmente yo no he visto muy buen matrimonio entre esas dos partes, y nosotros estamos compitiendo en el mundo de los documentales que no sea ficción, y realmente nosotros estamos compitiendo es por la atención, más que dinero estamos compitiendo es por la atención. Es muy difícil a veces para un documental, y sin embargo algunos que son muy buenos, hay unos documentales que son buenísimos, como tal, ellos realmente tienen unos presupuestos muy difíciles, entonces realmente no tienen ese empuje final, pues, y muchas personas realmente como que van a ser alejadas realmente. Ellos no quieren ver cosas sobre los derechos humanos, no quieren y hay unas audiencias, hay unas películas que tienen muchas audiencias, como las que se estaba hablando, que ganó el Oscar, y todo lo que tiene que ver también con el demonio que viene en el caballo, eso también tiene otro sentido. Si nosotros comenzamos a hacer una película que sea con esta plataforma de transmedia social también, entonces a veces no trae tanta gente realmente. Nosotros estamos compitiendo es por mercado, nosotros estamos compitiendo no por tanto por los dólares, sino por la atención. Entonces nosotros es algo más realmente de lo que nosotros tenemos que estar conscientes de qué audiencia va a ser nuestro objetivo, qué audiencia quiere ver nuestra película y nuestro proyecto. Asegurarnos de que nosotros hemos estado en esa parte de la sociedad, en esa parte de la comunidad, para entender mejor. Eso es lo que ustedes van a querer hacer.
¿Cómo puede medir realmente el impacto de Transmedia? Una muy buena pregunta de una compañía que se llama el Instituto Harmony y fue fundado hace 2 años en Nueva York, y ellos realmente están comenzando a ver específicamente cómo se mira el impacto. Y yo creo que se mira de una forma muy tradicional, más o menos de monitorear, de hacer unas evaluaciones en todo lo que tiene que ver con el desarrollo social y los derechos humanos. Es algo que es bastante antiguo, pero a veces de pronto no encaja muy bien con Transmedia, pero es lo que se está utilizando en este momento. Hay una organización que se llama la Fundación Fleischling, que es una fundación en Nueva York, y ellos comenzaron a crear también cómo se podía medir el impacto de la media en general. Entonces realmente es combinar todas esas herramientas. Eso es lo que yo he estado haciendo. Usted simplemente tiene que llevarlo en el principio del diseño de la plataforma, porque el impacto de Transmedia en el mundo del entretenimiento, algo lo que estaba diciendo Steve de pronto, todo lo que tiene que ver con la atención, con la interacción, de interconexión, que tanta gente participa, y mirar a ver cómo se utiliza Transmedia para un impacto social. Entonces usted está haciendo un cambio social. Entonces usted de pronto puede conectar los puntos entre su historia, entre su plataforma y la ayuda entonces que se está dando para comenzar a mover todos esos recursos, o de pronto para cambiar la legislación, para llevar las donaciones a través de la campaña. Entonces de pronto esa es una forma como se puede medir también el impacto. Yo no sé realmente si hay un caso estudio también sobre, si ustedes vieron un caso estudio sobre la verdad inconvencional, y cuando usted comienza a mirar el impacto realmente es del nivel de las políticas. Incluso los premios Nobel de Paz de Al Gore ni siquiera movió pues la aguja para el gobierno para que comenzara a hablar sobre el cambio climático y comenzara a tomar acción. Yo creo que las personas están comenzando a pensar de forma diferente y están comenzando a comenzar a ver cuáles son las opciones que tienen en el mercado. Realmente no hay algo como tal que mida el impacto. Es un conjunto de herramientas. ¿Qué nos puede decir? ¿Qué nos puede decir sobre las producciones de participación de media bajo personas con privilegios? Sí, realmente es una pregunta muy buena. Hay unas organizaciones sin ánimo de lucro que están trabajando específicamente con personas no privilegiadas alrededor del mundo, ya sea desde Estados Unidos hasta África. Realmente es increíble el trabajo que se ha hecho en todo lo que tiene que ver con literatura digital, con literatura visual, con cómo utilizar estas herramientas y como voluntarios de video, simplemente enseñar cómo puede utilizar las producciones. Por ejemplo, tenemos una organización sin ánimo de lucro en India también que está mirando cómo se puede activar todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y el cambio climático. Entonces hay otras organizaciones también, activistas también, que tienen que ver con el kit de herramientas de dispositivos móviles y cómo pueden utilizar sus dispositivos móviles para crear media también. Entonces realmente hay un movimiento muy grande para asegurarse que eso comience a ser participativo. En el Reino Unido también hasta cierto punto ustedes tienen que tener cuidado también de cómo se distribuye el contenido, simplemente pensando en derechos, pero también pensando en voz, simplemente asegurando que los mensajes que se están enviando realmente tienen que ver, es más cómo está contando la historia a través de sus mensajes, pero realmente la media participativa realmente es muy importante y es un motor muy importante también, y no son simplemente una historia, sino es también las soluciones que están siendo impuestas por la comunidad como tal. Entonces realmente esto también puede captar la atención de la audiencia. ¿Cuál es la contribución que la ficción puede hacer a los documentales y especialmente el activismo de Transmedia? Me gustaría de pronto ver esa ficción también utilizada en el cambio social. La ficción de pronto puede comenzar a abrir las mentes creativas y comenzar a hacerlo de pronto de más humor para llevar este cambio social. Entonces, y lo que hace la ficción realmente es un
hay un ensayo realmente muy importante por una persona que se llama Naí Jaime, que publicó realmente este ensayo y hablaba sobre las diferentes ideas que tiene que colocar cuando está pensando en activismo y cuando está pensando desde su parte, desde su perspectiva de artista. Entonces, para un artista, el tiempo no es problema. Realmente usted comienza a crear cuando usted crea, es así de simple. El activismo realmente es muy lineal y realmente está basado en eso, porque usted está tratando de llevar y de arrastrar el cuerpo de una persona hasta una tumba. Usted no piensa en creatividad, usted simplemente lo hace. Usted no va a estar mirando a cosas en las que ha estado trabajando anteriormente, porque simplemente hay unos propósitos para diferentes regiones, para diferentes sitios. Y por ejemplo, en un trabajo que hice con UNESCO, ellos querían ver también la creatividad y cómo se podía contar las historias de algo, de tener una creatividad mucho más importante y mirar cuál era el cambio de comportamiento también. Lo que yo puedo hacer de pronto también es llevar cierta creatividad y cierta innovación al activismo. Y ustedes no quieren obviamente no quiere crear mucho riesgo cuando está hablando de activismo. Siempre que creas de pronto más de innovación y de una cadena de suministro también. Y ustedes pueden hacer realmente lo que quieran. Ustedes dependen obviamente de cuál va a ser su audiencia, pero ustedes tienen la imaginación. Cuando son artistas, ustedes pueden crear y pueden crear lo que ustedes quieran. ¿Cómo prevenir la privatización del Internet? ¿Está hablando de qué? ¿De qué está hablando? Porque eso es otra charla que yo podría dar totalmente diferente, mejor dicho. Pero simplemente esperemos a que eso suceda más bien. No, tenemos que ser activistas más bien sobre la privatización. Pero yo creo que eso va más allá de mi charla realmente. Si quiere podemos hablar después los dos sobre esto, que es Judy Duby. Entonces cuando quiera me puede buscar en los proyectos invisibles, en el proyecto Invisibles. Ustedes cómo esperan llamar la atención para los invisibles. Lo que ellos hicieron realmente, número uno, es que nosotros queríamos asegurarnos que las personas entiendan ese viaje que los migrantes están haciendo, porque de nuevo, esto no es algo de lo que se habla todo el tiempo. Las personas no saben qué es lo que pasa con estos viajes. Ellos no saben que es el viaje más peligroso del mundo y la mayoría de personas no cruzan la frontera. Entonces simplemente queríamos como cambiar la conversación, queríamos como asegurarnos que las personas se activen realmente alrededor y comenzar a mirar esos cambios de políticas que se puede lograr con estos migrantes. Es simplemente mirar de múltiples formas cómo se pueden cambiar realmente todo lo que tiene que ver con los migrantes mientras que están pasando por México. Entonces se ha estado trabajando también con el gobierno mexicano de comenzar a tratar de mirar qué se puede hacer para ayudar a estas personas y simplemente para comenzar a hacer y para tener unas negociaciones. Y simplemente eso se muestra en una conferencia en la Ciudad de México el año pasado o hace 2 años si no estoy mal. Simplemente comenzar a empujar a esos hacedores de política, comenzar a llevarlos. Y hablando de las plataformas, como decíamos con Dani Cristal, lo llevábamos desde Estados Unidos hasta abajo, hasta Centroamérica, simplemente contando la historia. Y es simplemente formas diferentes de contar la historia de qué es lo que pasa en Estados Unidos y qué es lo que está jalando a las personas hacia Estados Unidos, qué es lo que está sucediendo en México, qué es lo que está sucediendo en las fronteras, qué está sucediendo en Centroamérica y en estos países que hace que las personas se quieran ir. Las personas no deberían irse, nadie quiere irse de su casa, todo el mundo sale de su casa es por desesperación. En mi país hay un mito realmente que las personas simplemente van es a robar nuestros trabajos y nosotros estamos tratando de erradicar ese mito y lo único que podemos hacer realmente es comenzar a ver estas personas no simplemente como seres humanos, pero mirar también las condiciones económicas en las cuales se encuentran y comenzar a cambiar también el sentido. Y la última pregunta. Las historias de campañas también, de todo lo que tiene que ver con los niños, también tiene que haber niños. No, yo nunca he ido en una campaña. Entonces, realmente yo nunca he ido contando la historia. A mí realmente a veces me da mucho miedo contar las historias y todo lo que ha pasado con genocidios y con derechos humanos. Realmente a veces ni siquiera puedo ver el contenido. A veces es un problema para mí también. Pero simplemente como cuando yo era una niña, cómo podíamos contar las historias.
En Estados Unidos realmente mi familia es hindú y yo fui criada en Estados Unidos y ambas culturas realmente son muy diferentes en cómo se cuentan las historias. Entonces tienen dos diferentes perspectivas de cómo contar las historias. En Estados Unidos usted debe contar las historias cuando está pasando por el colegio. Esto tiene que recitar, tiene que escribir sus propias historias, y realmente esto se les obliga a que se haga y realmente es su propia historia. Usted puede ser creativo y esa es la belleza realmente que se puede tener en la educación de Estados Unidos, que se concentra en la educación del individuo y eso realmente comienza desde preescolar y realmente me hizo enamorar de las historias, me hizo enamorar de contar historias y me hizo también enamorar de cómo definir mi ambiente y también porque yo crecí en una cultura doble realmente. Yo en Estados Unidos era americana, fuera de Estados Unidos era hindú, entonces realmente comencé a utilizar las historias para relacionar la cultura que mis padres habían dejado atrás y yo comencé a contar unas historias también. Yo no nací en 1950, yo soy más joven, pero yo sabía qué era lo que se estaba sucediendo en India en ese momento y yo sé qué es lo que está pasando en India en ese momento porque yo sigo recibiendo historias y yo realmente puedo comenzar a darle forma a esa realidad y realmente qué era lo que pasaba cuando yo era niña y yo puedo llevar esto al mundo y al trabajo y a los proyectos que estoy haciendo. Entonces cuando estoy trabajando con UNICEF, por ejemplo, yo estoy pensando en qué podemos ayudar a esta comunidad, en realmente cuáles son los objetivos de esa comunidad o realmente si ellos están yendo en bicicleta de un lugar a otro, si están teniendo problemas de narcotráfico. Entonces podemos mirar, uno de mis clientes realmente era una mujer que comenzó una organización que se llama Tres Generaciones y simplemente era contar las historias de todos los sobrevivientes de las atrocidades, los crímenes que en contra de la humanidad y genocidios y también tiene que ver con tráfico de blancas y tráfico sexual también. Entonces ahí podemos ver como una ama de casa y ella crió 4 niños y 4 perros y realmente esa era su vida y simplemente comenzar, ella tuvo un despertar realmente después y tuvo un rabino realmente y fue uno de los productores del Demonio Viene a Caballo y él realmente hablaba con una abuela muy joven que estaba tratando realmente de enseñarles a sus nietos y amigos de la familia y como la madre le estaba diciendo, le estaba hablando a mi cliente, ella decía realmente que ella estaba comenzando a lidiar estaba comenzando a tener problemas porque ella cocinaba en leña también, entonces ella decía, bueno, ¿cómo puedo hacer esto con mis niños? Yo estoy haciendo con mis niños lo mismo, cuando estoy hablando con un amigo, cuando estoy hablando con otra persona, yo simplemente es lo mismo, es la estufa, simplemente nosotros somos las mismas personas con diferentes condiciones y ahí fue cuando ella comenzó a comprometerse y ser una activista y Dima Miwala, que es una autora nigeriana estadounidense y ella también era médica y de acuerdo a lo que me estaba diciendo a mí también ella que se sentía realmente un poco removida de su experiencia, comenzaba hablando de un señor que estaba sufriendo de SIDA ya en la última etapa y simplemente decía, ¿y cuál es el problema? Yo no puedo besar absolutamente a nadie. ¿Qué se siente besar a una persona? Y son esos momentos realmente que ustedes obtienen y que ustedes se devuelven realmente a su niñez y pueden comenzar a relacionar y pueden comenzar a contar todas las historias. Entonces yo creo que ustedes puedan traer todos los problemas sociales que tienen con ustedes. Muchísimas gracias. ¿Una más? No, ustedes quieren saber de Connie 2012. No, yo no quiero ver. ¿Ustedes saben de Connie 2012? No, yo no quiero hablar sobre eso. Realmente yo daría otra charla sobre ese proyecto. Bueno, hay otra pregunta. Connie 2012, realmente yo no quiero hablar sobre esto porque yo creo que como transmedia fue increíble y como transmedia activista fue un fracaso realmente por lo que pasó realmente y yo simplemente quiero tomar un paso atrás y simplemente no criticar esto, pero realmente como película yo creo que realmente hay todo lo que tiene que ver con los términos que nosotros estábamos hablando, realmente yo creo que no cumplieron con esos elementos y yo creo que con el 2012 se volvió muchísimo más pública, por eso es que yo no hablo muchísimo más de Connie 2012.
además de las comunidades, que nosotros cuál va a ser el impacto en las impactos sociales, y si no tiene ningún impacto se permanecerá anónimo. No necesariamente usted no tiene que hacer todo que sea muy importante. Aquí lo que hace importante son las audiencias, porque cuando usted está pensando en la forma como ustedes van a trabajar en algún problema social y va a comenzar a crear ese cambio, lo que usted está mirando es realmente son las influencias, la influencia que usted pueda tener. Y si nosotros realmente comenzamos a pasarnos o a saltarnos realmente el público, algo va a suceder. Nosotros necesitamos el público en general, porque nosotros necesitamos esa presión del público para que nos ayude en nuestros cambios sociales, y eso es lo que ustedes quieren pensar también cuando ustedes están pensando en las peticiones que tienen la comunidad en la que están trabajando. Entonces realmente es como la herramienta de involucramiento. Cuando ustedes están pensando en la forma como ustedes van a influenciar, es cuando las personas tienen mayor influencia, pero eso realmente no es que sean las más poderosas. Las personas más poderosas son las que van a tomar decisiones más poderosas. No necesariamente es así. Usted realmente va a necesitar, realmente es el público para que ayude a empujar a que haya una decisión, a que se tome una decisión. Pero realmente el trabajo en las comunidades a veces son muy difíciles también, porque nosotros somos una comunidad, y eso no significa que si yo estoy trabajando en algún problema en Haití, simplemente me los voy a llevar a todos ustedes. No, simplemente me voy a llevar a las personas que quieren contar esa historia. Obviamente pues tampoco voy a ir hasta el embajador colombiano en Haití. No, simplemente depende realmente del conjunto de personas y cómo se puede influenciar. Entre más público sea usted, más probabilidad va a tener de encontrar más activistas. Entonces realmente ese trabajo en contar ese cambio social es que usted llegue a sus audiencias, y esas audiencias le van a ayudar a usted. Entonces no se preocupe realmente de ser populares, simplemente preocúpense por cumplir sus objetivos realmente. Yo creo que esa fue la última pregunta. Muchas gracias.